El silencio en el juzgado de lo familiar de la Ciudad de México era una entidad viva, una bestia pesada y opresiva, que se alimentaba del aire viciado por el miedo y la ansiedad. Todos los ojos, desde los de los abogados con sus trajes de lana cara, que susurraban estrategias con aliento a café, hasta los de los funcionarios con sus miradas gastadas por 1000 dramas familiares, estaban fijos en la figura más diminuta de la sala, Sofía Valentina Reyes, una niña de apenas 8 años, con el cabello negro y liso recogido en 2 trenzas perfectas que su madre le había hecho esa mañana con manos temblorosas, se encontraba de pie. Su vestido de algodón azul, sencillo pero impecablemente limpio, era un faro de inocencia en un mar de cinismo. El juez Figueroa, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito por décadas de sentenciar destinos, acababa de hacerle una pregunta condescendiente, una formalidad para el acta, esperando una respuesta tímida, un murmullo, quizás el llanto contenido que siempre precedía a la derrota. En lugar de eso, la voz de Sofía resonó, no fuerte, pero con una claridad cristalina que cortó el murmullo de la sala como un diamante corta el cristal, sacudiendo los cimientos de aquel lugar solemne. Señor juez, con el debido respeto, usted no está haciendo las preguntas correctas, y si no las hace, me temo que tomará una decisión equivocada que destruirá mi vida para siempre. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. El abogado de su padre se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido, mientras el juez Figueroa se reclinaba lentamente en su sillón, la sorpresa rompiendo por primera vez su máscara de impasibilidad. Nadie en esa sala, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa frase audaz era solo la primera onda expansiva de un terremoto emocional y legal, que cambiaría no solo el destino de una familia rota, sino también la percepción fundamental del sistema de justicia hacia la voz de los niños. La increíble historia de cómo Sofía Valentina Reyes se convirtió en la defensora de su propia madre no comenzó en el frío mármol de ese tribunal, sino en la cálida y agobiante quietud de un pequeño apartamento en la colonia Doctores. Era un hogar de 2 habitaciones donde el olor a cloro de la limpieza nocturna de su madre se mezclaba con el aroma a tristeza rancia. Un lugar donde las paredes parecían haber absorbido años de suspiros silenciosos. Allí, Elena Reyes libraba una batalla invisible, una guerra de desgaste, contra un futuro que se encogía cada día un poco más, volviéndose más oscuro y amenazante. Sofía, poseedora de una inteligencia emocional que superaba con creces sus 8 años, había aprendido a ser una sismógrafa del dolor de su madre. Sabía leer el mapa de la angustia en su rostro, en las sonrisas forzadas que nunca lograban llegar a sus ojos cansados, y en el temblor casi imperceptible de sus manos cuando creía que nadie la veía. Escuchaba sus sollozos ahogados en el baño durante las madrugadas, un sonido que se filtraba por debajo de la puerta y se clavaba en el corazón de la niña, que fingía dormir para no añadir más peso a la carga de su madre. Elena era una maestra del disimulo, una artista de la normalidad forzada. Cada mañana, el uniforme escolar de Sofía era una declaración de principios, impecablemente limpio, perfectamente planchado, un escudo contra el caos que las rodeaba. Sus tareas escolares siempre estaban revisadas, su mochila siempre lista, y sus almuerzos, aunque cada vez más humildes y repetitivos, nunca faltaban. Era el ritual de una madre que se aferraba a la estructura para no desmoronarse. Pero Sofía, su pequeña observadora silenciosa, veía más allá de la superficie. Veía las grietas finas pero profundas en la armadura de su madre. Notaba cómo Elena, con una discreción dolorosa, añadía un poco más de agua a la jarra de leche cada semana para que rindiera hasta el viernes. Observaba cómo las suelas de los únicos zapatos de trabajo de su madre se adelgazaban día a día, hasta que casi podía adivinar el dibujo del asfalto a través de ellas. Y sobre todo, sentía una premonición oscura cada vez que veía a su madre sacar esa vieja caja de zapatos del fondo del armario. Esa caja no contenía recuerdos felices, sino un tesoro maldito, una colección creciente de recibos,
facturas vencidas y, lo peor de todo, papeles con sellos oficiales que parecían susurrar amenazas en un idioma ajeno y aterrador. Palabras como demanda de custodia, juicio, de divorcio contencioso, peritaje psicológico, inadecuado para el sano desarrollo de la menor. La separación de su padre, Marcos Vargas, no había sido una simple ruptura, sino un cataclismo que había dejado una falla geológica en sus vidas. Marcos era un hombre de éxito, un arquitecto cuyo nombre aparecía en revistas de diseño y cuya confianza era tan grande como los edificios que proyectaba. Desde su partida, se había metamorfoseado. El padre que le leía cuentos por la noche y la llevaba al Parque México los domingos se había convertido en una voz metálica y distante al otro lado del teléfono. Una voz que, con una frecuencia alarmante, se transformaba en un arma verbal dirigida a Elena. Sofía, escondida en su habitación, había escuchado a su madre encogerse bajo el peso de esas llamadas, absorbiendo un veneno lento de insultos y descalificaciones. Fracasada, incapaz, muerta de hambre, mala influencia. Como parte de una estrategia cruel y metódicamente planeada, Marcos había cortado todo tipo de apoyo financiero. No era por falta de medios, sino por un exceso de malicia. Su objetivo era claro: asfixiar a Elena económicamente, estrangularla lentamente hasta que su desesperación fuera tan evidente que cualquier juez la considerara una madre inestable e incapaz de proveer para su hija. Sofía, en su inocencia de 8 años, no comprendía los matices de las tácticas de manipulación legal o la guerra psicológica, pero sí entendía a la perfección el lenguaje universal del sufrimiento y la injusticia. Veía la palidez mortal en el rostro de su madre cada vez que el cartero entregaba un sobre amarillo con un sello del Poder Judicial. Sentía como el frío del miedo se instalaba en su pequeño hogar, un frío que ninguna cobija podía calmar, cada vez que el nombre de Marcos Vargas era pronunciado. La niña, cuyo mundo debería haber estado lleno de juegos, colores y la seguridad del amor incondicional, comenzó a darse cuenta de que el monstruo de los cuentos de hadas no vivía debajo de la cama ni en los armarios oscuros. El monstruo era real, vestía trajes caros, conducía un coche de lujo y vivía en un deslumbrante apartamento en el corazón de Polanco. Y su objetivo final no era simplemente asustarla, era mucho peor. Quería arrancarla de raíz del único lugar seguro que conocía, del único amor que era constante y verdadero: los brazos de su madre. La vida de Elena se había convertido en una carrera de obstáculos diaria. Trabajaba como personal de limpieza en 1900 en un reluciente edificio de oficinas en Santa Fe, un universo paralelo al suyo. Salía de casa antes del amanecer, dejando a Sofía al cuidado de una vecina, doña Clara, y regresaba mucho después del anochecer, con el cuerpo dolorido y el olor a productos químicos impregnado en su ropa y en su piel. En el trabajo, soportaba con una dignidad silenciosa las miradas condescendientes de los ejecutivos, la invisibilidad de ser alguien que limpia los restos de las vidas de otros. A menudo, mientras trapeaba los pisos de mármol pulido donde se reflejaban los logos de empresas millonarias, pensaba en la ironía de su situación. Estaba rodeada de una riqueza obscena, mientras en su casa contaba las monedas para el gas. Su único consuelo era Sofía, el pensamiento de su hija, de su risa, de sus preguntas inteligentes. Era el combustible que la mantenía en pie, la razón por la que soportaba la humillación y el agotamiento día tras día. Una tarde de sábado, un día gris que amenazaba con lluvia, Sofía estaba en la habitación de su madre, buscando una vieja muñeca de trapo que había sido su compañera de aventuras en tiempos más felices. Al revolver en el fondo del armario, detrás de una pila de sábanas gastadas, sus dedos tropezaron con el cartón familiar de la caja de zapatos. Esta vez, una fuerza que no era simple curiosidad la impulsó a sacarla. Era una necesidad de entender, de ponerle nombre al fantasma que atormentaba su hogar. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, levantó la tapa.
El olor a papel viejo y a tinta de impresora llenó sus fosas nasales. No encontró tesoros, sino un laberinto de párrafos densos y sellos intimidantes. Sus ojos infantiles, acostumbrados a las letras grandes de los libros de cuentos, recorrieron las páginas, tropezando con frases que le helaron la sangre. Custodia completa solicitada por el C. Marcos Vargas. Incidente de enajenación parental. Evaluación psicológica ordenada por el tribunal. Vio una carta con el membrete del costoso bufete Vargas Asociados. Su padre había tenido la arrogancia de poner su propio apellido al bufete que lo representaba, que detallaba una audiencia programada para el 15 de noviembre. La carta era un ataque quirúrgico, una lista de todas las supuestas fallas de Elena como madre, presentadas con una frialdad legal que la hacía aún más brutal. En ese instante preciso, mientras el olor a lluvia inminente se colaba por la ventana, algo dentro de Sofía se fracturó y se reconstruyó en una forma nueva y dura. La niña que jugaba en el parque y creía que el amor lo solucionaba todo, desapareció. En su lugar, emergió una pequeña guerrera con una determinación de acero, forjada en el fuego de la injusticia. No lloró, no corrió a buscar el consuelo de su madre. En cambio, con una calma que habría aterrorizado a cualquier adulto que la hubiera presenciado, se sentó en el suelo y comenzó a leer. Leía cada papel, cada cláusula, cada acusación. Su mente, que hasta entonces se había deleitado con la estructura de los cuentos y la lógica de las matemáticas, se convirtió en una esponja insaciable que absorbía la jerga legal. Sintió una rabia fría y lúcida al comprender la estrategia completa de su padre. No solo quería la custodia, quería aniquilar la reputación y el espíritu de Elena en el proceso. Quería demostrar que era una madre negligente para justificar su propia crueldad y, como descubriría más tarde, para alcanzar un objetivo mucho más siniestro y codicioso. Esa noche, la atmósfera en el apartamento era especialmente pesada. Elena había recibido otra llamada de su abogado de oficio, un hombre joven y sobrecargado de trabajo, que le había pintado un panorama desolador. Señora Reyes, sea realista. El señor Vargas tiene recursos ilimitados. Nosotros no. Lo mejor sería negociar. Negociar, para Elena, significaba rendirse. Cuando fue a arropar a Sofía en la cama, encontró a su hija sentada, con la espalda recta y los ojos brillantes de una inteligencia febril, rodeada de los papeles de la caja. «Mamá, vi los papeles», dijo Sofía en voz baja, sin preámbulos. El rostro de Elena se descompuso. El terror, la vergüenza y el fracaso lucharon una batalla campal en sus ojos. «Mi amor, no deberías. Esas son cosas de adultos», balbuceó su voz rota, pero Sofía la interrumpió. Su voz firme, sin rastro de infantilismo. «No son cosas de adultos si van a decidir con quién voy a vivir. Papá dice que no puedes cuidarme porque no tienes dinero. Dice que tú me pones en su contra. Pero eso es mentira, mamá. Y yo voy a demostrarlo en la corte». Elena, completamente rota, se sentó pesadamente en el borde de la cama, el peso de los últimos meses finalmente aplastándola. Las lágrimas, esas compañeras constantes y silenciosas, finalmente se desbordaron en un torrente de sollozos incontrolables. «No podemos, Sophie, no entiendes. No tenemos dinero para un abogado de verdad. Él tiene a los mejores, a los más despiadados. Estamos perdidas, mi niña, perdidas». Sofía esperó a que el primer torrente de dolor pasara. Luego, con una delicadeza infinita, tomó la mano de su madre, una mano pequeña pero que en ese momento se sentía como un ancla en medio de la tormenta. «No, mamá, no estamos perdidas», declaró con una convicción que parecía venir de un lugar ancestral y profundo, un lugar que ninguna dificultad había logrado tocar. «Si no podemos pagar un buen abogado, entonces yo seré tu abogada». Elena levantó la vista, incrédula, a través del velo de sus lágrimas. Vio a su hija de 8 años, a su pequeña, y por un instante, el absurdo surrealista de la situación casi la hizo reír. Pero luego vio la mirada de Sofía, una mirada que no contenía rastro de juego o fantasía.
Era la mirada de alguien que había aceptado una misión sagrada, la mirada de una protectora inquebrantable. Y en ese preciso momento, en el punto más bajo de su desesperación, Elena sintió una pequeña y temblorosa llama de esperanza encenderse en lo más profundo de su alma herida. Capítulo 2. La forja de una guerrera. Al día siguiente, un lunes que amaneció gris y plomizo como el ánimo de Elena, la misión de Sofía comenzó con un propósito implacable. Su rutina cambió drásticamente. El tiempo que antes dedicaba a ver caricaturas o a jugar en el patio del edificio, ahora era sagrado, dedicado a su nueva y autoimpuesta profesión. Durante los recreos en la escuela pública Benito Juárez, en lugar de unirse al bullicio de sus compañeras en el juego de la cuerda o las escondidas, se dirigía con paso decidido a la modesta biblioteca escolar. Era un cuarto pequeño, con estantes de metal y un perpetuo olor a papel viejo, pero para Sofía se convirtió en su cuartel general, su bufete, su santuario de conocimiento. Allí conoció a la señora Isabel Gutiérrez, la bibliotecaria. Era una mujer que rondaba los 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño severo y unas gafas que colgaban de una cadenita sobre su pecho. Al principio, la señora Isabel observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo la repentina y voraz fascinación de Sofía por la sección de ciencias sociales y textos de referencia. Pensó que era para un proyecto escolar inusualmente ambicioso. Un día, al ver a Sofía tratando de descifrar un tomo del Código Civil Federal que era casi tan grande como su torso, la señora Isabel se acercó. ¿Buscas algo en particular, pequeña?, preguntó con voz amable. Sofía levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una seriedad que desarmó a la bibliotecaria. Sin dudarlo, con una honestidad brutal y conmovedora, le explicó la situación. No omitió detalles. Le habló de la demanda, de las mentiras de su padre, de la desesperación de su madre y de su propia decisión. Necesito ayudar a mi mamá. Su ex esposo quiere quitarme de su lado y está diciendo cosas que no son ciertas en la corte. Necesito aprender las reglas del juego para poder ganar. La señora Isabel, que había sido secretaria en un despacho de abogados durante 20 años antes de jubilarse y dedicarse a los libros, se quedó sin palabras. Vio en esa niña no solo miedo, sino una inteligencia y una determinación que rara vez había visto, incluso en los abogados más curtidos. Una fibra de su antigua yo, la mujer que amaba la lógica y la justicia de la ley, vibró en su interior. En ese momento, decidió que no solo ayudaría a Sofía, sino que se convertiría en su mentora secreta. La biblioteca se transformó en su campo de entrenamiento. La señora Isabel, desempolvando sus viejos conocimientos, guió a Sofía. Juntas, navegaron por internet en la única y lenta computadora de la biblioteca, buscando versiones simplificadas de la ley, artículos sobre derechos de los niños y resúmenes de casos de custodia. La señora Isabel le enseñó a Sofía cómo tomar notas de manera efectiva, cómo identificar los puntos clave de un argumento y, lo más importante, cómo encontrar la ley que la protegía. Sofía llenó cuadernos enteros, que compraba con el poco dinero que su madre le daba para sus dulces. Los organizó meticulosamente, uno para los hechos, cuaderno de evidencias, otro para la ley, cuaderno de armas legales, y un tercero, más personal, para sus sentimientos y estrategias, diario de guerra. Aprendió de memoria el artículo 4 de la Constitución mexicana sobre el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades y el principio del interés superior del menor, un concepto que se convirtió en su mantra, su estrella polar. Descubrió que los jueces debían considerar la estabilidad emocional, el entorno afectivo y la opinión del menor por encima de la situación económica de los padres. Cada nuevo descubrimiento era una pieza de armadura que añadía a su defensa, un arma nueva para su arsenal. En su cuaderno de evidencias, Sofía se convirtió en una detective meticulosa. Dedicó páginas enteras a documentar su vida con Elena. Pegó fotos de ellas en el mercado de Jamaica comprando flores baratas para alegrar su apartamento.
fotos de su madre, enseñándole a hacer tortillas de harina, fotos de ellas acurrucadas en el pequeño sofá, leyendo un libro prestado de la biblioteca. Debajo de cada foto, escribía una descripción detallada, no solo de lo que hacían, sino de cómo se sentían. Aquí mi mamá me enseña a cocinar. Estaba muy cansada después de trabajar 10 horas, pero me dijo que cocinar juntas era su parte favorita del día. Nos reímos mucho. Anotó cada gesto de amor, cada sacrificio silencioso, desde las veces que Elena se quedaba sin cenar para que ella pudiera repetir, hasta las noches en que su madre se quedaba despierta a su lado, cantándole en susurros cuando tenía una pesadilla. Estaba construyendo un caso no sobre la riqueza, sino sobre la abundancia de amor, un argumento que esperaba que ningún juez pudiera ignorar. En otro cuaderno, que tituló con dramatismo infantil El expediente secreto contra Marcos Vargas, documentó con una frialdad casi clínica cada interacción con su padre. Las visitas de Marcos eran escasas e incómodas, eventos coreografiados para cumplir con una obligación legal más que por un deseo genuino de verla. Sofía anotaba la fecha, la hora de llegada y de salida, y los regalos que él traía. Eran siempre regalos caros y llamativos, una tableta de última generación, una muñeca de edición limitada, ropa de marca que se sentía extraña en su cuerpo. Sofía entendió que los regalos no eran muestras de afecto, sino sobornos, intentos de comprar su lealtad. Anotaba también los temas de conversación. Casi siempre giraban en torno a los logros de Marcos, sus viajes de negocios, su nueva casa, y llevaba una cuenta precisa de las veces que él le hacía preguntas sobre su vida, sus amigos, sus sueños o sus miedos. La cuenta, después de meses, seguía tristemente en cero. Marcos no quería conocerla, quería poseerla. La nueva esposa de Marcos, Lorena, una mujer delgada y elegante con una sonrisa que nunca parecía sincera, se convirtió en un personaje clave en las notas de Sofía. Lorena veía a Sofía no como una niña, sino como un proyecto de remodelación, una extensión imperfecta de su nueva y perfecta vida. Durante las visitas, Lorena le hacía comentarios sutiles pero hirientes sobre su forma de vestir. Ese vestido es muy sencillo, cariño. Te compraré algo más adecuado. Sobre su forma de hablar. Las niñas finas no hablan tan fuerte, Sofía. Y, lo peor de todo, sobre su madre. Tu mami se esfuerza, pobrecita, pero no entiende lo que es darte un futuro de verdad. Lee, decía con falsa compasión. Con nosotros tendrás todo lo que ella nunca podrá darte. Sofía no respondía, pero cada una de esas frases se grababa en su memoria y luego se transcribía, palabra por palabra, en su cuaderno. Estaba documentando la enajenación parental en tiempo real, un concepto que la señora Isabel le había ayudado a entender y que sabía que era una ofensa grave a los ojos de la ley. Una tarde de domingo, durante una de esas visitas forzadas al lujoso apartamento de Polanco, ocurrió un giro que aceleraría todo. Sofía estaba en la que se suponía que era su habitación, una habitación impersonal y fría, que parecía más un cuarto de hotel que el de una niña, buscando pilas para un juguete que Marcos le había regalado y que, irónicamente, había venido sin ellas. Abrió un cajón del escritorio. En el fondo, debajo de un montón de cables y clips, encontró un pequeño grabador de voz digital, un dispositivo plateado y elegante que reconoció al instante. Era el que Marcos usaba para grabar notas y reuniones. Un impulso inexplicable, una mezcla de curiosidad y una extraña premonición, la llevó a tomarlo. Con el corazón martilleándole en las sienes, lo deslizó en el bolsillo de su vestido. El resto de la visita fue una tortura. Se sentía como una espía, aterrorizada de que Marcos notara la ausencia del aparato. Cuando Elena finalmente fue a recogerla, Sofía sintió un alivio tan grande que casi se desmaya. Esa noche, encerrada en la seguridad de su pequeña habitación, con el sonido de la televisión de la sala como un murmullo lejano, Sofía se atrevió a encender el grabador. La lista de archivos era larga, la mayoría etiquetados como
reunión corporativa o ideas proyecto. Pero uno le llamó la atención. Estaba etiquetado simplemente como Plan BL. Su dedo tembló al presionar reproducir. Lo que escuchó le heló la sangre y al mismo tiempo le dio la pieza final y más devastadora de su rompecabezas. Era una grabación clara de una conversación entre Marcos y Lorena. La custodia es el primer paso, decía la voz arrogante de Marcos. Una vez que sea el tutor legal, tengo acceso total al fideicomiso que mi abuelo le dejó a Sofía. Es una fortuna, Lorena. La cláusula es arcaica pero clara. El tutor controla los fondos hasta que ella cumpla 25. La voz de Lorena respondió melosa y cómplice. ¿Y la niña? ¿Qué haremos con ella? Es tan hija de su madre. Marcos se rió, una risa fría y sin alegría. Fácil. Un internado de élite en Suiza. Lejos. Le diremos que es una oportunidad increíble. Para cuando se dé cuenta, seremos millonarios y ella será el problema de otra persona. Sofía sintió una oleada de náuseas. El dolor de la traición fue tan agudo que le cortó la respiración. No era solo que su padre no la quisiera, era que la veía como un obstáculo, una llave para una caja fuerte, un objeto a ser utilizado y descartado. Lloró en silencio, abrazando sus rodillas, dejando que el dolor la inundara. Pero después de las lágrimas, vino la furia. Una furia blanca, pura y concentrada. Esa grabación no era solo una prueba, era un arma de destrucción masiva. Con la ayuda de la señora Isabel en una sesión secreta al día siguiente, aprendió a transferir el archivo de audio a una memoria USB barata que compró con sus ahorros. Ahora, la niña de 8 años no solo tenía la verdad de su lado, tenía una bomba de tiempo en su bolsillo, lista para detonar en el corazón del tribunal y exponer la podrida verdad de su padre ante el mundo. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de justa indignación y un amor protector por su madre, que era más fuerte que cualquier temor imaginable. La guerra estaba a punto de comenzar, y la guerrera más improbable estaba lista para la batalla. Los días previos a la audiencia se convirtieron en un campamento de entrenamiento intensivo. Sofía, con una autoridad que Elena encontraba a la vez desconcertante y reconfortante, asumió el papel de directora de estrategia. Por las noches, después de que Elena regresaba exhausta del trabajo, se sentaban a la mesa de la cocina, que ahora parecía una sala de juntas. Sofía había preparado fichas de cartulina con los puntos clave que Elena debía mencionar. Mamá, cuando te pregunten por qué no tienes un trabajo mejor, no digas solo, es difícil. Di la verdad. Di, mi exesposo interfirió con mis oportunidades laborales y cortó mi apoyo financiero, forzándome a tomar lo primero que encontré para poder alimentar a mi hija. Le instruía Sofía, leyendo de su cuaderno de armas legales. Ensayaban preguntas y respuestas hasta que Elena, a pesar de su terror paralizante, comenzó a sentirse un poco más segura. Ya no se sentía como una víctima indefensa. Se sentía como una soldado preparándose para la batalla, con la generala más brillante y valiente a su lado. Una generala que trabajaba no por honorarios, sino por un amor tan puro y feroz que podía mover montañas. La noche antes del juicio, no durmieron mucho. Se quedaron abrazadas en la cama de Elena, en la oscuridad de su pequeño cuarto, compartiendo miedos y esperanzas en susurros, unidas por un lazo que ninguna corte, ningún abogado y ningún hombre cruel podría jamás romper. Capítulo 3. La batalla en la sala 3. El día de la audiencia, el edificio del juzgado de lo familiar en la avenida Juárez parecía un coliseo romano moderno, un laberinto de mármol gris y burocracia impersonal, diseñado para intimidar y empequeñecer a pintos quienes buscaban justicia. Abogados con portafolios de cuero y rostros que eran máscaras de confianza depredadora circulaban por los pasillos, mientras las familias esperaban su turno en los bancos de madera, con los rostros pálidos y consumidos por la ansiedad. Elena sentía que sus piernas eran de gelatina, cada paso una lucha contra el impulso de huir. A su lado, Sofía caminaba con una calma antinatural,
su pequeña espalda recta, su mochila escolar colgando de sus hombros como si fuera el maletín de un litigante experimentado. Dentro no había libros de texto, sino sus cuadernos, su álbum de fotos y la pequeña memoria USB que contenía la verdad. Al llegar a la puerta de la sala de audiencias número 3, Elena se congeló. A través del cristal de la puerta, la escena la golpeó como un puñetazo. Allí estaba Marcos, impecable en un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Estaba flanqueado por sus 2 abogados, el licenciado Ramírez y un asociado más joven, ambos revisando una pila de documentos con un aire de eficiencia letal. Marcos no parecía nervioso, al contrario, sonreía, una sonrisa de victoria anticipada, de poder absoluto, que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. «No puedo hacerlo, Sophie», susurró, su voz un hilo tembloroso y roto. «Míralos, son profesionales, nos van a destruir, es inútil». Sofía apretó con fuerza la mano de su madre, un gesto que pretendía transferirle parte de su propia y asombrosa fortaleza. «Respira hondo, mamá», le dijo, su voz sorprendentemente tranquila y resonante en medio del murmullo del pasillo. «Ellos tienen dinero, trajes caros y muchas mentiras. Nosotras tenemos la verdad. Y yo aprendí en mis libros, y me lo dijo la señora Isabel, que la verdad, cuando se dice en voz alta y con pruebas, es la cosa más poderosa que existe en una corte. Más que todo su dinero. Confía en mí». Elena la miró, a su pequeña gigante de 8 años, y la certeza en los ojos de su hija fue como un trago de agua en el desierto. Asintió, no del todo convencida, pero dispuesta a seguir a su líder. Cuando empujaron la pesada puerta de madera y entraron en la sala, todas las miradas se volvieron hacia ellas. El licenciado Ramírez, el abogado principal de Marcos, levantó una ceja con un desdén apenas disimulado al ver a la niña. Era evidente que su presencia no estaba en sus cálculos. La consideraban una variable insignificante, un accesorio emocional que planeaban ignorar, o peor aún, utilizar a su favor. Se sentaron en la mesa asignada a la parte demandada, una mesa de madera clara que se sentía tristemente vacía en comparación con la de la contraparte, que estaba abarrotada de carpetas, códigos legales y computadoras portátiles. Elena solo tenía una delgada carpeta con algunos documentos. Sofía, en cambio, sacó sus 3 cuadernos y su álbum de fotos, y los organizó metódicamente frente a ella, creando su propio y ordenado campo de batalla. La audiencia comenzó puntualmente. El juez Figueroa entró con su toga negra y su expresión impenetrable. El licenciado Ramírez se levantó con la fluidez de un actor consumado. Durante 20 minutos, que para Elena fueron una eternidad de tortura, pintó un cuadro desolador y distorsionado de su vida. Usó palabras como negligencia crónica, inestabilidad emocional y financiera, y ambiente perjudicial para el desarrollo psicomotor de la menor. No mintió directamente, pero fue un maestro en el arte de la media verdad. Mencionó que Elena había cambiado de domicilio 3 veces en el último año, omitiendo que fue porque Marcos dejó de pagar la renta. Mencionó su trabajo precario como limpiadora, presentándolo como una prueba de su falta de ambición, sin mencionar que era el único trabajo que podía conseguir mientras cuidaba sola de su hija. Presentó los estados de cuenta bancarios de Marcos, un desfile de cifras astronómicas, y las fotos de su lujosa casa en Polanco, contrastándolas con la humilde realidad de Elena. Cada palabra era un golpe calculado, una pincelada experta en el retrato de una madre fracasada. Elena sentía cómo el aire le faltaba, cómo el peso de las acusaciones la aplastaba contra la silla, haciéndola sentir pequeña, culpable e indefensa. Cuando finalmente llegó el turno de Elena, se puso de pie, temblando de pies a cabeza. Intentó hablar, aferrándose a las fichas que Sofía había preparado para ella, pero su mente estaba en blanco, paralizada por el pánico. Las palabras del licenciado Ramírez resonaban en sus oídos, envenenando su propia percepción de sí misma. Tartamudeó algunas frases incoherentes sobre amar a su hija más que a nada en el mundo,
Pero frente a la presentación pulida y brutal del abogado de Marcos, sus palabras sonaron débiles, patéticas. La defensa de una perdedora. El licenciado Ramírez la interrumpió, como un tiburón que huele sangre, con una serie de preguntas afiladas para las que Elena no tenía respuestas sólidas. ¿Puede usted garantizar la colegiatura de una escuela bilingüe para su hija, señora Reyes? ¿Tiene un plan de ahorro para su futuro universitario? ¿Puede demostrar ingresos fijos para los próximos 5 años? Elena solo podía negar con la cabeza. Cada negativa un clavo más en el ataúd de su defensa. La derrota era palpable, una nube densa y asfixiante en la sala. Elena se quedó en silencio, con lágrimas de pura impotencia y desesperación surcando su rostro. El martillo del juez a punto de caer sobre su vida y destrozarla para siempre. Fue en ese preciso instante de silencio y desolación que Sofía Valentina Reyes se puso de pie. «Disculpe, señor juez», dijo. Su voz infantil pero firme, cortando la tensión como un rayo de luz en la oscuridad. Todas las cabezas, como girasoles siguiendo un nuevo sol, se giraron hacia ella. El juez Figueroa la miró por encima de sus gafas, una mezcla de irritación, sorpresa y una incipiente curiosidad en su rostro. «Niña, ya te lo he dicho. Esto es un asunto de adultos. Por favor, toma. Siento. Tu madre ya ha hablado». Pero Sofía no se sentó. Fue entonces cuando, con una calma asombrosa, repitió las palabras que cambiarían el curso de todo. «Señor juez, con el debido respeto, usted no está haciendo las preguntas correctas, y si no las hace, me temo que tomará una decisión equivocada que destruirá mi vida para siempre». Un jadeo colectivo, audible y sincronizado, recorrió la sala. El licenciado Ramírez saltó de su asiento, con el rostro congestionado por la furia. «Su señoría, esto es inaudito. Un circo. La menor está siendo claramente manipulada por la madre para crear un espectáculo y apelar a la lástima». Pero el juez Figueroa, un hombre que creía haberlo visto todo, estaba genuinamente intrigado. La audacia, la inteligencia en los ojos de esa niña era algo que no encajaba en ninguna de sus experiencias previas. Levantó una mano para silenciar al abogado. Miró a Sofía fijamente, como si la viera por primera vez. «¿Y cuáles son, según usted, las preguntas correctas, señorita Reyes?», preguntó, su voz ahora desprovista de sarcasmo y llena de una genuina curiosidad. Sofía lo miró directamente a los ojos, sin una pizca de miedo, como si estuviera hablando con un igual. «La pregunta correcta no es cuánto dinero gana mi papá, sino cuántas veces me ha preguntado cómo me fue en la escuela en los últimos 6 meses. La respuesta, señor juez, es 0», comenzó Sofía, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra. «La pregunta correcta no es qué tan grande y lujosa es su casa nueva, sino si en esa casa se me permite hablar de mi mamá con amor, o si en cambio me dicen que ella es una mala persona para que yo ya no la quiera. La respuesta es que intentan que ya no la quiera». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «La pregunta correcta, señor juez, según el principio del interés superior del menor, que usted juró proteger, es: ¿dónde soy más feliz, más amada y más segura? ¿En una casa llena de cosas caras pero vacía de amor? ¿O en una casa pequeña llena del amor incondicional de mi madre?» Y para ayudarle a responder esa pregunta, he preparado una presentación con evidencia. El juez Figueroa se quitó las gafas lentamente, completamente atónito. Miró a Elena, que estaba boquiabierta, tan sorprendida como él. Luego miró a Marcos, cuyo rostro había perdido toda su arrogancia, y ahora mostraba una máscara de lívida incredulidad. El juez asintió. «Adelante, señorita abogada», dijo, su voz teñida de un respeto que nunca antes había concedido a alguien tan joven. «Tiene usted la palabra, y 10 minutos en el reloj de esta corte». Sofía asintió solemnemente, una pequeña profesional en ciernes. Sacó sus cuadernos de su mochila y caminó con una confianza imperturbable hacia el frente de la sala, colocándose en un punto donde tanto el juez como su padre podían verla claramente. Abrió su cuaderno de evidencias. Lo que sucedió a continuación
No fue un discurso, fue una disección quirúrgica de las mentiras de su padre, presentada con la lógica de un fiscal y la emoción pura de una hija que lucha por su madre. Comenzó presentando sus calificaciones escolares, todas ellas promedios de 9 y 10. Su señoría, el abogado de mi papá dice que mi mamá es negligente. Si mi mamá fuera negligente, ¿usted cree que yo podría tener estas notas? Ella se sienta conmigo todas las noches, aunque esté tan cansada de trabajar que sus ojos se cierran, para asegurarse de que yo entienda mis lecciones. El éxito en mi escuela es el éxito de mi mamá, argumentó, entregando las boletas al secretario del juzgado. Luego, abrió su álbum de fotos. No solo las mostró, contó la historia detrás de cada imagen, tejiendo una narrativa de amor, dedicación y felicidad que ninguna cuenta bancaria podría jamás refutar. Esta foto es de cuando cocinamos galletas de avena. No teníamos dinero para comprar postres, así que mi mamá me enseñó a hacerlos. Pasamos toda la tarde riendo. ¿Puede el dinero comprar eso, señor juez? Cada foto era una estocada al argumento materialista de Marcos, una prueba irrefutable del capital emocional que Elena invertía en ella cada día, un capital mucho más valioso y duradero. Después, Sofía sacó su expediente secreto contra Marcos Vargas y presentó su calendario de visitas. Con una precisión de contadora forense, detalló las 4 visitas de su padre en los últimos 6 meses. Visita 1, 2 de julio. Duración, 45 minutos. Tema de conversación, su nuevo coche. Regalo, una muñeca cara que no pedí. Preguntas sobre mí. 0. Visita 2, 18 de agosto. Duración, 1 hora. Tema de conversación, sus vacaciones a Cancún con Lorena. Me mostró fotos. Preguntas sobre mí. 0. Continuó así. Una letanía de negligencia emocional documentada que era mucho más condenatoria que cualquier acusación de pobreza. Mi papá no quiere una hija, señor juez. Quiere un trofeo, un accesorio que pueda mostrar en su nueva vida para parecer un buen hombre. Pero un buen padre no te visita 4 veces en 6 meses. Un buen padre te llama para saber si tienes miedo por la noche. Mi papá nunca ha hecho eso. El rostro de Marcos se había vuelto de un color rojo violáceo. Sus abogados susurraban frenéticamente, completamente descolocados, tratando de encontrar una forma de parar la hemorragia. Pero era demasiado tarde. La marea en la sala había cambiado de forma irreversible. Se podía sentir la simpatía del juez y de todos los presentes virando hacia la pequeña niña y su madre silenciosa. Finalmente, llegó el momento de la estocada final, el golpe de gracia. Sofía respiró hondo, su pequeña figura pareciendo crecer en estatura y presencia. El abogado de mi papá dice que él quiere lo mejor para mí. Dice que busca mi bienestar, dijo, su voz adquiriendo un tono grave y solemne. Pero he descubierto, su señoría, que eso es la mentira más grande de todas. La verdadera razón por la que mi papá quiere mi custodia no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con dinero, codicia y orgullo. El licenciado Ramírez saltó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Objeción, totalmente improcedente. La menor está especulando y difamando a mi cliente. Pero Sofía no se inmutó. Lo miró con una frialdad que helaba la sangre. No es especulación, señor abogado, es evidencia, replicó. Y con un gesto dramático, sacó la pequeña memoria USB de su bolsillo y la levantó para que todos la vieran. Señor juez, con su permiso, me gustaría reproducir en el sistema de audio de esta sala un archivo que contiene una conversación. Creo que aclarará las verdaderas motivaciones del demandante. El juez, completamente absorto en este drama sin precedentes, hizo un gesto al funcionario. Proceda. El funcionario conectó la USB al sistema de audio. Por un instante, solo se escuchó un leve zumbido, y entonces, la voz arrogante y confiada de Marcos Vargas llenó el silencio de la sala, clara y condenatoria. La custodia es el primer paso. Una vez que sea el tutor legal, tengo acceso total
al fideicomiso que mi abuelo le dejó a Sofía. Es una fortuna, Lorena. Se escuchó la voz melosa de su esposa. ¿Y la niña? ¿Qué haremos con ella? Y la risa fría de Marcos. Fácil. Un internado de élite en Suiza, lejos. Le diremos que es una oportunidad increíble. La grabación continuó por 1 minuto más. 1 minuto de autoinculpación absoluta. La bomba de tiempo había detonado. El silencio que siguió a la grabación fue el más profundo y pesado que la sala jamás había conocido. Marcos. Vargas estaba lívido, petrificado. Su máscara de respetabilidad hecha añicos y esparcida por el suelo del tribunal. Su propia esposa lo miraba con una mezcla de horror y pánico. Sus carísimos abogados parecían querer que la tierra se los tragara. Habían sido humillados, aniquilados, no por un colega experimentado, sino por una niña de 8 años armada con la verdad, la tecnología y un amor inquebrantable por su madre. Sofía miró al juez, sus ojos infantiles ahora llenos de una sabiduría trágica y antigua. Señor juez, ya ha escuchado la evidencia, ya conoce la verdad. Ahora le pido que tome la decisión correcta, no la que es mejor para los adultos y sus planes egoístas, sino la que es mejor para la niña que está en medio de todo esto. Y esa niña, su señoría, esa niña quiere, necesita y merece quedarse con su mamá. Capítulo 4. El veredicto y el amanecer. El receso de 30 minutos que decretó el juez Figueroa se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Dentro de la sala, el cientos y cientos de equipo legal de Marcos se desintegraba en tiempo real. El licenciado Ramírez, con el rostro desencajado, le siseaba a su cliente en susurros furiosos que eran audibles en el silencio tenso. Nos mentiste, Marcos. Omitiste información crucial. Un fideicomiso. Un plan para enviarla al extranjero. Has comprometido nuestra integridad profesional. Marcos, por su parte, solo podía balbucear excusas. Su arrogancia evaporada, reemplazada por un pánico puro y primitivo. En la otra mesa, Elena y Sofía permanecían sentadas, tomadas de la mano. Elena temblaba, no de miedo, sino de la pura adrenalina y la conmoción de lo que acababa de presenciar. Miraba a su hija como si la viera por primera vez, no como su pequeña, sino como un milagro, una fuerza de la naturaleza. Sofía estaba tranquila, su misión cumplida, esperando el juicio final. Cuando el juez Figueroa regresó a la sala, su rostro ya no era una máscara de granito. Reflejaba una profunda conmoción, una gravedad inmensa y un respeto recién descubierto que se dirigía enteramente a la niña sentada en la primera fila. Se puso de pie, y todos en la sala lo imitaron. Un gesto de respeto al poder judicial que en ese momento se sentía como un homenaje a la pequeña guerrera. El veredicto del juez fue mucho más que una simple decisión de custodia. Fue una catarsis, una declaración de principios y una reprimenda fulminante. En mis 25 años en este tribunal, comenzó el juez, su voz resonando con una autoridad moral que pocas veces utilizaba. He escuchado miles de testimonios, he revisado montañas de evidencia y he visto el dolor humano en todas sus facetas, pero nunca, jamás, había presenciado una defensa tan elocuente, tan bien fundamentada y tan devastadoramente honesta como la que ha presentado hoy la menor Sofía Valentina Reyes. Hizo una pausa, mirando directamente a Marcos. Este tribunal ha sido testigo de un intento calculado de manipular la justicia, de utilizar a una menor como un peón en un juego de codicia y de cometer un acto de profunda violencia emocional. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. Primero, se otorga la custodia completa, absoluta y permanente de la menor a su madre, la señora Elena Reyes. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Elena. Segundo, se ordena al señor Marcos Vargas pagar una pensión alimenticia retroactiva desde el día en que suspendió el apoyo, con un incremento del 50%, como medida punitiva por su demostrada mala fe procesal. El rostro de Marcos se contrajo de dolor. Tercero, y esto es de suma importancia,
Este tribunal emitirá una orden para congelar el fideicomiso del cual es beneficiaria la menor y solicitará una auditoría forense completa sobre su manejo. Los resultados de dicha auditoría serán remitidos a la fiscalía correspondiente para investigar el posible delito de fraude. El golpe del mazo fue el sonido final, el punto final de la vida que Marcos conocía. Y cuarto, añadió el juez con una mirada glacial, se prohíbe al señor Vargas y a su actual esposa, la señora Lorena, hacer cualquier comentario despectivo sobre la señora Reyes en presencia de la menor, bajo pena de suspensión inmediata de los derechos de visita, los cuales serán, por el momento, supervisados por un trabajador social de este juzgado. Caso cerrado. La historia de la niña abogada de la Doctores se convirtió en un fenómeno mediático. Reporteros de todos los medios nacionales, e incluso algunos internacionales, esperaban fuera del juzgado. Elena, protegiendo a Sofía, trató de abrirse paso, pero fue imposible. Sofía, viendo la oportunidad no para la fama, sino para amplificar su mensaje, se paró frente a los micrófonos. Con una calma que seguía asombrando a todos, dijo: «Yo no hice nada extraordinario, solo dije la verdad, y quiero que todos los niños que están asustados como yo lo estaba, sepan que su voz también importa. No dejen que los adultos les digan que no entienden o que son demasiado pequeños. Ustedes entienden lo que es el amor y lo que es el miedo, y esa es la verdad más importante de todas. Pídanle a alguien que los escuche». Sus palabras, transmitidas en los noticieros de la noche, se convirtieron en un himno, un llamado a la acción para miles de niños atrapados en el fuego cruzado de los divorcios de sus padres. En los meses que siguieron, su vida se transformó de maneras inimaginables. Las donaciones anónimas, de gente común conmovida por su historia, comenzaron a llegar a una cuenta que un abogado pro bono les ayudó a abrir. Esto permitió a Elena dejar su precario trabajo como limpiadora y, después de tomar unos cursos de contabilidad, encontrar un empleo digno en una pequeña empresa. Se mudaron a un apartamento más grande y luminoso en la colonia Narvarte, un lugar con un pequeño balcón donde podían tener macetas con flores. Universidades de prestigio como la UNAM y el ITAM contactaron a Elena para ofrecer becas completas para el futuro académico de Sofía. Pero el cambio más importante no fue material, fue la paz. Las noches ya no estaban llenas de llanto y miedo, sino de risas, de cenas tranquilas, de conversaciones sobre libros, películas y sobre un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de infinitas posibilidades. Un año después del juicio, el juez Figueroa, profundamente impactado por el caso, se convirtió en un campeón de una reforma judicial. Con el apoyo de varias organizaciones de derechos infantiles, impulsó la creación de un programa piloto en la Ciudad de México. Lo bautizaron oficialmente como la Iniciativa Valentina, en honor a Sofía. El programa tenía un objetivo revolucionario: proporcionar representación legal gratuita y especializada, un abogado guardián, a cada niño atrapado en un proceso de custodia contencioso, asegurando que su voz fuera escuchada de manera efectiva, independiente y protegida de la manipulación de los padres. Y le pidieron a Sofía, ahora de 9 años, que fuera la primera y más joven asesora del comité directivo. Elena, al principio, se negó rotundamente. «Es solo una niña. Ha pasado por demasiado. Necesita tener una infancia, no sentarse en juntas con abogados», argumentó con fiereza. Pero fue Sofía quien la convenció. «Mamá, si mi historia, si todo lo que sufrimos puede evitar que otro niño tenga que pasar por lo mismo, entonces tengo que hacerlo», le dijo con su sabiduría innata. «Pero con una condición», añadió con una sonrisa pícara: «nunca me perderé un partido de fútbol de mi equipo ni una noche de películas de Harry Potter contigo». Y así, Sofía comenzó una nueva y extraordinaria etapa de su vida, equilibrando su vida de niña normal con su increíble papel como la conciencia y la voz de los niños en el sistema legal. 5 años después, una Sofía de 13 años
convertida en una adolescente elocuente, articulada, y con una seguridad en sí misma que era a la vez humilde e imponente, se encontraba en el lugar más inesperado, el podio del Salón de 1900 plenos del Senado de la República. Vestida con un sencillo traje sastre azul marino, estaba allí para abogar por la aprobación de la Ley Valentina, una legislación federal que buscaba expandir el programa piloto a nivel nacional. Su discurso fue una obra maestra de lógica, emoción y verdad. No habló solo de su historia personal, que ya era leyenda, sino de las decenas de niños a los que había conocido y ayudado a través de la iniciativa. Estoy aquí por Miguel, de 10 años, quien tuvo que usar su celular para grabar las amenazas de su padrastro. Estoy aquí por Ana, de 12, que le escribió cartas al juez durante 6 meses, explicando por qué no quería vivir con su madre adicta. Estas no son anécdotas, son las vidas de los niños de México, y están pidiendo que los escuchen. Su testimonio, transmitido en vivo por el canal del Congreso, fue tan poderoso, tan irrefutable, que la ley fue aprobada por unanimidad histórica esa misma tarde. 10 años después de aquel día fatídico en el juzgado, la doctora Sofía Valentina Reyes, con mención honorífica, se graduó de la Facultad de Derecho de la UNAM. Su tesis, El paradigma del menor como sujeto de derecho activo en procesos familiares, se convirtió en lectura obligatoria. Fiel a su promesa y a su propósito, rechazó ofertas de las firmas de abogados más prestigiosas del país y fundó el bufete Valentina y Asociados, una firma sin fines de lucro dedicada exclusivamente a la defensa de los derechos de los menores en conflictos y familiares. Su madre, Elena, quien había completado una licenciatura en administración, trabajaba a su lado como directora de la fundación que financiaba el bufete. Juntas, madre e hija, las dos guerreras que habían enfrentado al sistema, ahora eran parte fundamental de su transformación, convirtiendo su trauma en un faro de esperanza para incontables familias. Una tarde, mientras trabajaba en un caso particularmente difícil, una joven pasante, llena de admiración, le preguntó a Sofía si alguna vez se cansaba, si el peso de tantas historias tristes no la aplastaba. Sofía miró por la ventana de su oficina, desde donde se veía el bullicio incesante de la Ciudad de México. A veces es pesado, sí, admitió con una sonrisa melancólica. Pero luego cierro los ojos y recuerdo a una niña de 8 años, muy asustada pero muy enojada, de pie en un tribunal, armada solo con unos cuadernos, un álbum de fotos, y la verdad. Ella me recuerda todos los días que una sola voz, por pequeña que sea, puede cambiar el mundo si habla con el corazón. Y esa es una lección y un legado que nunca, jamás voy a olvidar.